Bien, espero que ya se pueda ver en sus pantallas la presentación. Vamos a iniciar con la capacitación. Pues bien, para entender lo que el funcionamiento de este sistema de correspondencia, en principio vamos a definir lo que nosotros entendemos por correspondencia. Comúnmente se entiende por correspondencia a la comunicación escrita que se tiene entre dos o más personas, ¿no? En nuestro caso, la correspondencia lo manejamos de la siguiente manera. Siempre vamos a tener dos personas, uno el remitente y otro el destinatario, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a enviar? Lo que generalmente nosotros enviamos por el sistema de correspondencia son hojas de ruta, las cuales tienen adjuntados informes, notas internas, notas externas. Entonces, eso es lo que podríamos decir, lo que nosotros llamamos correspondencia. Bueno, para la administración de la correspondencia, comúnmente lo hacemos de manera física, ¿verdad? Pero es necesario también que nosotros nos podamos apoyar con un sistema que en este caso utilizamos el sistema CADI, el cual está compuesto por varios módulos, ¿no? No simplemente el de correspondencia, pero en este caso vamos a hablar del sistema de correspondencia. El sistema de correspondencia del sistema CADI, del módulo del sistema CADI, permite administrar la correspondencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que en realidad administra? Lo que nos enviamos, ¿no? Lo que ya habíamos definido, que correspondencia es que nos comunicamos entre dos personas y nos enviamos, bueno, antiguamente eran cartas, ¿no? Actualmente podríamos decir hojas de ruta con informes y notas internas. Entonces, eso es lo que administra este sistema de correspondencia. Las hojas de ruta y los documentos. Entre los documentos están los informes, notas internas y notas externas. Bien, ahora en este momento vamos a realizar una demostración del uso del sistema, del funcionamiento del sistema. Bien, entonces, para poder ingresar al sistema de correspondencia, nos vamos a dirigir a la página intranet.diputados.bo. En esta página nos vamos a desplazar hasta la sección de sistemas informáticos, y en la parte izquierda vamos a encontrar el enlace que nos va a dirigir al sistema CADI. Entonces le vamos a dar clic ahí. Y nos va a mostrar el login, ¿verdad? Ingresamos con nuestro usuario, en mi caso,
Damos un momento, está ingresando, está un poco lento. Ya, el Rick se va en 5, desalojando. Bien, entonces una vez ingresado en el sistema, como pueden ver, como les había comentado, el sistema CADI está compuesto por varios módulos, ¿no? En este caso vamos a ingresar al sistema de correspondencia. Una vez ingresando al sistema de correspondencia, nos va a mostrar lo que es el dashboard. En esta parte del dashboard, lo único que vamos a encontrar es una información de toda nuestra correspondencia, la cantidad de correspondencia que tenemos en nuestra bandeja de entrada, en nuestra bandeja de pendientes, bandeja de enviados y archivados, ¿no? Y en esta parte es una gráfica de todos los documentos que hayamos generado. En esta otra parte vamos a poder ver las hojas de ruta, en este caso que si en algún momento vamos a cancelar algún envío o nos van a devolver una hoja de ruta, la vamos a poder encontrar en esta parte. Bien, entonces empecemos creando una hoja de ruta, lo cual es el inicio, ¿no? de un trámite, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a la opción de nueva hoja de ruta. El sistema nos va a mostrar este formulario, el cual son todos los datos que son necesarios para crear una hoja de ruta. Al momento de crear esta hoja de ruta, a la vez se va a enviar. Bien, entonces, lo que encontramos en este primer formulario son nuestros datos, ¿no? Ya están llenados nuestros datos, no es necesario que llenemos. Nuestro nombre, nuestro cargo, nuestra oficina, ¿no? En esta parte vamos a poder adjuntar documentos a esta hoja de ruta, ¿no? Este campo no es obligatorio, no es necesario que adjuntemos documentos. En ese caso, la hoja de ruta se va a crear sin sitio, ¿no? Vamos a poder crear dos tipos de hojas de ruta. Uno que sea hojas de ruta que sean con sitio y hojas de ruta sin sitio. Entonces, en este caso, para la primera prueba vamos a crear una hoja de ruta sin sitio, ¿no? En esta parte podemos poner la cantidad de hojas que vamos a ir adjuntando a esta hoja de ruta, ¿no? En este caso puedo poner 1, número de anexos, igual la cantidad de anexos que va a tener esta hoja de ruta. Le voy a poner 2. En esta parte vamos a llenar la referencia. Yo le voy a poner prueba hoja de ruta. En esta opción de examinar, vamos a poder adjuntar archivos digitales a esta hoja de ruta. Pueden ser imágenes, documentos PDFs, que tengan que ver, que estén relacionados con esta hoja de ruta. Obviamente este campo no es obligatorio, está opcional. Y yo no voy a subir nada. Vamos al siguiente paso. En el siguiente paso me va a salir la descripción de los datos que ya he llenado, la referencia, y en este caso me dice que esta hoja de ruta se va a crear sin sitio. A continuación, en el siguiente campo vamos a llenar el destinatario al que vamos a enviar esta hoja de ruta. Yo voy a enviar al ingeniero Mario. Continuando, llenamos el siguiente campo que va a ser el proveído. Vamos a poner favor su atención.
En esta parte podemos seleccionar si esta hoja de ruta es normal o tiene alguna prioridad que podríamos marcarlo como urgente, ¿no? Para que a la persona a la que se va a enviar esta hoja de ruta le dé más prioridad a esta hoja de ruta. En este caso lo voy a poner como normal y finalmente le vamos a dar en crear y enviar. Como les decía, en este formulario, aparte de crear la hoja de ruta, lo va a enviar ya al destinatario. Le damos clic. Una vez enviado el formulario, el sistema nos va a dirigir al menú de enviados. Automáticamente nos va a dirigir a este menú, enviados. Entonces, aquí me va a mostrar la hoja de ruta que acabo de enviar. Entonces, esta hoja de ruta ya ha sido enviada digitalmente, ¿no? Pero actualmente, como se trabaja en la Cámara de Diputados, es de ambas formas, ¿no? Físicamente se envía y también digitalmente. Tenemos que ir emparejando esas dos cosas. Entonces, para enviar físicamente, lo que nosotros vamos a hacer es imprimir la hoja de ruta. Nos vamos a la opción de imprimir. Entonces, el sistema nos va a generar ya un documento PDF en el cual está la hoja de ruta. Bien, entonces esta es la hoja de ruta que genera el sistema, ¿no? En donde están todos los datos que ya habíamos llenado previamente en el formulario, ¿no? Está el remitente, destinatario, referencia y el proveído que habíamos llenado. Y como pueden ver, aquí esta hoja de ruta se ha creado sin CITE. Esta es la fecha de creación de la hoja de ruta y lo más importante de una hoja de ruta, que es el número de hoja de ruta, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en base a este número es que vamos a nosotros poder hacer seguimiento a esta hoja de ruta. Entonces, una vez generada la hoja de ruta, nosotros tenemos la opción de imprimir o descargarlo, ¿no? En esta parte, la opción de descargar la hoja de ruta. Entonces, una vez impreso, ya tenemos físicamente la hoja de ruta para poderlo llevar, ¿no? Al destinatario. ¿Qué opciones más tenemos en esta ventana de enviados? Tenemos la opción de enviar copias. Vamos a la opción de copia, entonces con esta opción vamos a poder enviar copias. Vamos a enviar una copia a esta persona. También le vamos a dar su proveído. Entonces le decimos derivar copia, ¿no? En esta parte podemos enviar las copias que sean necesarias, ¿no? En este caso yo he enviado una copia, puedo seguir enviando copias. Entonces en este caso ya he enviado dos copias, ¿no? De esta hoja de ruta a estas dos personas. Entonces le damos en guardar y enviar. Y entonces, como podemos ver, ya se han enviado. Estas son las dos copias que se han enviado de esta hoja de ruta, ¿no? Como pueden ver, tienen el mismo número, el 75 en este caso. La hoja de ruta número 75. ¿Qué opciones más tenemos en esta ventana? Tenemos la opción de cancelar. En el caso de que nos hayamos equivocado algo, nos hayamos olvidado de adjuntar algo, entonces vamos a poder tenemos la opción de cancelar esta hoja de ruta, ¿no? Le damos en cancelar y luego en aceptar, entonces la hoja de ruta se ha cancelado el envío. Bueno, ahora vamos a crear una hoja de ruta con CITE. En este caso, bueno, generalmente cada hoja de ruta debería ir acompañado ya sea con un documento, ¿no? Con un documento, ya sea un informe, nota interna o nota externa. Entonces, para crear una hoja de ruta con CITE, previamente tenemos que crear un documento. Entonces, para eso nos vamos a venir a la opción de documentos. En esta ventana nos vamos a ir a la opción de
nuevo documento. Estamos creando un nuevo documento. En esta siguiente ventana vamos a poder seleccionar qué tipo de documento queremos generar, ya sea un documento interno o externo. Entonces yo en este caso voy a seleccionar la opción de documento interno. Una vez seleccionado esta opción, nos va a desplegar el siguiente formulario, el cual vamos a llenar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, selecciona el tipo de documento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir qué tipo de documento vamos a generar. Yo le voy a decir, en este caso, necesito un informe. Puedo decirle también que necesito una nota interna. Dependiendo del caso, se va a seleccionar una opción. En este caso, vamos a seleccionar la opción de informe. En este campo de texto vamos a seleccionar la persona destinatario. Vamos a decir que vamos a enviar al ingeniero Eric. En la siguiente opción podemos habilitar una vía en el caso de que este informe la vamos a enviar vía alguien. Vamos a poner un vía. Hay que darle en la opción de añadir vía, ¿ya? Entonces, con eso ya habríamos terminado la opción de añadir el vía, ¿ya? En el siguiente campo vamos a escribir la referencia. Podemos poner a ver, para este ejemplo vamos a poner esto. Entonces, le vamos a dar finalmente para crear este documento, le vamos a dar en guardar y descargar plantilla. En este momento, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que hace el sistema es generar una plantilla en Word, el cual contiene el membretado, la cabecera del informe, el cual automáticamente se va a descargar en su computadora. Como pueden ver en este caso, se ha descargado la plantilla que ha generado el sistema, ¿verdad? En este caso, en el navegador Edge, se muestra en esta parte. En otros navegadores se puede mostrar en esta parte, en la parte de abajo, lo vamos a poder ver, ¿no? La descarga. Para poder ver dónde encuentro este archivo en mi computadora, nos vamos a ir al icono de la carpetita. Entonces, automáticamente se va a abrir en mi computadora la carpeta en donde se encuentra mi archivo. Generalmente, por defecto, las computadoras están configuradas para que cualquier cosa que descarguen desde un navegador se vaya a la carpeta de descargas, ¿ya? Ahí es donde van a encontrar todos los archivos que vayan descargando del internet, o sea, desde un navegador. Entonces, esta es la plantilla que me genera el sistema, ¿ya? Entonces, la vamos a abrir para ver. Tal vez no se está viendo. Voy a compartir toda mi computadora. Bueno, ahora sí, tal vez, ahora sí, supongo que ya se ve esto. Ya, entonces, como les decía, por defecto están configurados las computadoras para que cualquier documento que se descargue del internet se vaya a esta carpeta, ¿no? Entonces, vamos a abrir el archivo que se ha descargado en este momento, que el sistema ha generado, para poderlo ver qué es lo que contiene. Está demorando.
Bien, le voy a dar en... Le voy a dar en habilitar edición para poder editar este archivo. Bien, entonces este es el documento que genera el sistema, ¿no? En donde lo más importante sería esto, ¿no? El site que nos asigna el sistema. Este site es autoincrementable y es a nivel de oficina, ¿no? Si en la oficina al que correspondemos, un ejemplo, ya se generó el 81. Si alguien de mi oficina, mi compañero, genera un documento, el sistema le va a asignar el siguiente número, ¿verdad? El número en este caso sería el 32. Entonces, este sería el dato más importante que se obtiene del sistema, ¿no? Pero es lo que genera el sistema. Este documento que tiene ya el membretado y todo la cabecera, ¿no? Del informe de quién, no, a quién estamos dirigiendo este informe, vía quién y de quién, ¿no? Y la referencia, la fecha. Entonces, en aquí lo único que tenemos que hacer es poner el contenido de nuestro informe, y como estamos trabajando en este caso con un archivo Word, podemos hacer lo que hacemos con los archivos en Word, ¿verdad? Podemos cargar imágenes, copiar desde otro archivo y pegarlo en este archivo. Ya tal vez tengamos ya redactado, ¿no? El informe en otro archivo. Ya, entonces, una vez terminado la edición de este archivo, obviamente ya lo podemos imprimir para poderlo llevar físicamente, adjuntarlo a la hoja de ruta y llevarlo al destinatario, ¿verdad? Entonces, pero hasta aquí no concluye, ¿no? La generación del documento. Para que concluya la generación del documento, lo que tenemos que hacer es, una vez ya llenado este informe, lo guardamos todo lo que hayamos editado y lo tenemos que subir al sistema. Como pueden ver, en la primera fila podemos encontrar el documento que acabamos de crear en el sistema, ¿no? Entonces, para terminar con la creación del documento, podríamos decir, tenemos que necesariamente subirlo al sistema, desde esta opción que en el sistema, que es la parte de subir. Le damos clic en subir. Se nos abre la ventana desde el cual tenemos que ubicar a nuestro documento. En este caso, como pueden ver, directamente se me abre la carpeta de descargas. Si es que no se les abre directamente la carpeta de descargas, entonces tienen que ir a buscarlo, ¿no? Ir navegando por toda su computadora. Entonces, de mí está en descargas, ¿no? Mi archivo lo voy a seleccionar y lo voy a subir al sistema. Entonces, el documento se está cargando. Entonces, con esto sí, hasta aquí ya podríamos decir que ya hemos terminado la generación del documento, hasta subir el documento al sistema, ¿ya? El documento se puede visualizar desde la parte de imprimir, lo podemos visualizar, y si es que no encontramos ese documento que, como les decía, automáticamente se descarga en la computadora, si no se descarga automáticamente, tenemos la opción de descargar, ¿no? La plantilla nuevamente de aquí. Entonces, una vez generado el documento, ya está generado, ¿no? Hasta aquí solamente hemos generado el documento, pero no lo hemos enviado mediante el sistema. Y para poderlo enviar este documento mediante el sistema, sí o sí, tenemos que adjuntarlo a una hoja de ruta. Podemos adjuntarlo a una hoja de ruta que ya existe o, en otro caso, a una hoja de ruta nueva, ¿verdad? En este caso vamos a crear una hoja de ruta nueva, ¿no? Vamos a darle clic en nueva hoja de ruta, se nos abre nuevamente el mismo formulario y en la opción donde dice adjuntar nota o informe, vamos a encontrar ya nuestra nota que acabamos de crear. En este caso sería este, ¿no? El 31, el que tiene el sitio número 31 de informe de actividades del mes de julio. Entonces lo que hacemos es seleccionarlo. Aquí nuevamente llenamos los datos de número de hojas, anexos. Automáticamente al seleccionar mi documento se va a cargar las referencias de mi documento, ¿no? Informe de actividades del mes de julio. Entonces aquí igual podemos adjuntar más documentos si es necesario.
En este caso vamos a siguiente. Nuevamente seleccionamos una persona destinatario. Nuevamente voy a seleccionar al ingeniero Mario. Aquí le ponemos el proveído. Y finalmente creamos la hoja de ruta y enviamos la hoja de ruta. Como pueden ver, como les dije, al momento de decir enviar, automáticamente el sistema nos dirige a la bandeja de enviados, al menú enviados, y nos muestra la hoja de ruta que acabamos de crear y enviar. Y para terminar de enviar, nuevamente imprimimos la hoja de ruta para poderlo entregar al destinatario. Bueno, entonces con eso ya hemos hecho la creación ya de hojas de ruta tanto con CITE y sin CITE. Y de aquí lo podemos ver. Hace rato habíamos creado esta hoja de ruta que aquí en la columna CITE dice sin CITE. Y por último hemos creado esta hoja de ruta que acá podemos ver que agarra el CITE del documento que le hemos adjuntado. Como les decía, si queremos podemos enviar copias desde esta opción, más copias de esta hoja de ruta, ¿no? Bien, con eso hemos concluido la parte de creación y de hojas de ruta y documentos. Ahora vámonos a la parte de cómo recibir una hoja de ruta, ¿no? Mediante el sistema. Entonces, nos vamos a ir en este caso a alguno de estos usuarios a los que hemos enviado una hoja de ruta. Vámonos al usuario del ingeniero Mario. Entonces, para eso voy a salirme del sistema. Miren, la hoja de ruta 76 y 75 son las que se han enviado. Entonces, ingresamos con el usuario del INGE. Nuevamente, una vez ingresado en el sistema, vamos a la opción de correspondencia. Y para recepcionar una hoja de ruta, ahora nos vamos al punto de recepcionar una hoja de ruta mediante el sistema. Nos vamos a ir a la parte de entrantes, la opción de entrantes. Nos vamos a la opción de entrantes. Y como pueden ver, aquí están las dos hojas de ruta que se han enviado desde el otro usuario, que en este caso era Rolando 1, ¿verdad? Entonces, nos vamos al menú de entrantes y le damos a la opción de recibir. Recibimos la hoja de ruta. Antes de recibir la hoja de ruta, asegúrense de que la hoja de ruta les haya llegado en físico, ¿ya? Porque una vez recibido la hoja de ruta, ya corre el tiempo para la persona que recibe la hoja de ruta. Si mal no acuerdo, son 8 días hábiles que tienen como plazo para culminar con el trámite que han recibido, ¿verdad? Tenemos 8 días hábiles para trabajar con la hoja de ruta que estamos recibiendo, ¿no? Entonces le damos en sí deseo recibir. Entonces, una vez recibido, ya desaparece de este menú, entrantes, ¿no? Entonces, yo voy a recibir las dos hojas de ruta. Sí, deseo recibir. Obviamente, estoy considerando que las hojas de ruta me han llegado físicamente, ¿verdad? Una vez recibidos las hojas de ruta, se van a ir al siguiente menú, al menú de pendientes, ¿ya? Entonces, en este menú, las hojas de ruta que ya hemos recibido se van a venir a este menú en pendientes, ¿no? Entonces, como les decía, aquí en la parte de plazo máximo, ahí podemos ver los días hábiles que tenemos para trabajar con esta hoja de ruta, ¿no? Esto va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de días. Ahorita está en verde porque tengo 11 días, ¿no? Porque recién lo recibí. 11 días contando como les decía, 8 días hábiles, ahí le suman los días sábados, domingo, en total se suman a 11 días, pero en realidad son 8 días hábiles, ¿no? Entonces está en verde, entonces no me preocupo. Tengo 8 días hábiles para poder procesar esta hoja de ruta.
En el menú de pendientes, ¿qué es lo que podemos hacer ya con las hojas de ruta que hemos recibido? Tenemos varias opciones, ¿no? Si en el caso de que esta hoja de ruta que me ha enviado esta persona culmina conmigo, entonces tendríamos que archivar esta hoja de ruta. Entonces vamos a ir a la opción de archivar, ¿no? Le damos clic en archivar y se nos despliega esta ventana, ¿no? En esta ventana, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos en esta parte se nos van a mostrar en la parte superior, donde veo solicitudes atendidas, solicitudes de desarrollo, anulados, varios. Vamos a poder ver todas las carpetas que se han creado, en este caso en mi dependencia, ¿no? Si yo creo una nueva carpeta para mi compañero que va a entrar a su sistema, va a aparecer en esta parte, ¿no? En este caso, estas carpetas tendrían que llevar una coherencia, ¿no? De manera física, digamos, en la dirección pueden tener de manera física carpetas con los siguientes nombres, ¿no? Solicitudes atendidas, solicitud en desarrollo, anulados, varios, y todos los que tengan, ¿no? Entonces, si es que la carpeta ya está creada, simplemente tenemos que seleccionar la carpeta donde vamos a archivar esta hoja de ruta. En el caso de que no exista una carpeta que esté relacionada con esta hoja de ruta, la creamos desde esta opción donde dice crear nueva carpeta. En este caso, voy a seleccionar una carpeta que ya existe, solicitudes atendidas. Entonces, acá lo que hago es llenar este campo, ¿no? Hay que llenar una observación. ¿Por qué la estoy archivando? Entonces, puedo decir trámite concluido. Entonces, le damos en archivar. Y la hoja de ruta 76, en este caso, se ha archivado. Ya no está en mis pendientes, ¿no? Entonces, esa sería una de las opciones que tenemos para trabajar con la hoja de ruta. Si es que la hoja de ruta concluye conmigo, entonces la archivamos. En el caso de que esta hoja de ruta no concluya conmigo y que tenga que enviarlo a otra persona, tenemos la opción de derivar, ¿no? Supongamos que esta hoja de ruta me ha llegado a mí y que tengo que adjuntar un informe o nota interna, ¿no? Hay dos opciones de derivar. Una es derivar así sin adjuntar nada, entonces simplemente seleccionamos a qué usuario vamos a derivar, le ponemos el proveído y le decimos en derivar, ¿no? Y aquí no adjuntamos nada, ¿no? Y el otro caso es donde ya vamos a responder esta hoja de ruta con un documento o con un informe. Y como ya habíamos aprendido hace un momento, tenemos que previamente crear el documento para adjuntarlo, ¿verdad? Nos vamos a ir a esta parte de esa opción documentos y vamos a crear el documento que tenemos que adjuntar para responder esa hoja de ruta, ¿no? En este caso voy a hacerlo de manera rápida. Ya habíamos explicado todos los pasos para crear la creación de un documento. Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar esta persona. Sin vía. Le voy a poner esta referencia. Le voy a dar en guardar, descargar plantilla. Se crea mi documento y se descarga en mi computadora, ¿no? Entonces, una vez que se descarga en mi computadora, lo edito, le pongo el contenido y finalmente le doy en subir el archivo. Entonces, yo supongamos que ya lo he editado, ya he puesto el contenido, lo selecciono, le doy en abrir. Y con eso ya he terminado la creación de mi documento. Entonces, voy a responder esta hoja de ruta que tengo pendiente con ese documento que acabo de crear. Entonces, le doy en derivar. Selecciono a la persona a la que le voy a enviar, en este caso, esta persona. Le voy a poner el proveído. Le voy a dar en derivar.
Y obviamente le voy a adjuntar en esta parte, como ven, ya se ha habilitado el documento que acabo de crear, ¿no? Entonces le voy a adjuntar este documento. En este caso, al momento de derivar una hoja de ruta, puedo adjuntar varios documentos. En este caso no tengo más, solo adjunto eso. Entonces le digo la cantidad de número de hojas, anexos. Y finalmente le doy en guardar y enviar. Y obviamente no solamente puedo derivar a esta persona, también puedo enviar más copias, ¿no? Vamos a enviar una copia al ingeniero Eric. También le voy a poner un proveído. Le vamos a dar en derivar copia. En este caso, esta hoja de ruta que tenía pendiente, no solamente estoy enviando a una persona, estoy enviando a dos personas. La oficial que está yendo a Rolando y una copia que se la estoy enviando a Eric. ¿Ya? Entonces, para finalizar este envío, le doy en guardar y enviar. Y ya no tengo pendientes. Acabo de enviar la hoja de ruta que tenía pendientes. ¿Dónde lo puedo ver? En enviados, ¿no? En la opción de enviados, siempre vamos a poder ver las hojas de ruta que hemos enviado y que aún no están recepcionadas, ¿ya? Una vez que me recepcionen estas hojas de ruta que he enviado, van a desaparecer de esta ventana, ¿ya? Una vez enviado, como ustedes ya se ha explicado anteriormente, tenemos la opción de cancelar en el caso de que nos hayamos olvidado algo o nos hayamos confundido destinatario, tenemos la opción de cancelar, o en el caso de lo original, poder seguir enviando más copias, ¿no? Bien, entonces, con eso ya habríamos visto la forma de trabajar con nuestras hojas de ruta pendientes, ¿no? Ya hemos visto pendientes, ya hemos visto entrantes. Vamos a irnos a la parte de historial. En este caso, este usuario no tiene ningún historial. Aquí se van a ir llenando todas las hojas de ruta que una vez que ya sean recepcionadas, ¿ya? Como pueden ver, las hojas de ruta que acabo de enviar están en el menú de enviados. Una vez que yo vaya a dejar mis hojas de ruta físicamente a las personas que he enviado mediante el sistema, esas personas me van a recepcionar mediante el sistema. Una vez recepcionados estas hojas de ruta que están acá, van a desaparecer de esta ventana enviados y se van a ir al menú historial. Una vez que las hojas de rutas pasen al menú historial, nosotros vamos a tener la opción de hacer seguimiento a estas hojas de ruta para poder ver en qué estado se encuentran, si han concluido con el trámite o en qué oficina se encuentran. Ya, vamos a conectarnos con el otro usuario porque esta persona no tiene historial. Volvemos con el usuario Rolando, vamos a sistema de correspondencia. Van a disculpar la latencia, yo estoy trabajando en un sistema de prueba, ¿no? Estoy en mi sistema local por si acaso. Ya, entonces, vámonos a la parte de historial. Como pueden ver, estas son las hojas de ruta que acabo de recibir con el usuario Mario Pinto, ¿verdad? Porque con el usuario que estoy actualmente, Rolando, yo le había enviado hace un instante estas dos hojas de ruta, que estaban hace un instante
en el menú enviados, porque no me habías recepcionado aún mediante el sistema. Una vez que ya me has recepcionado, ya se han pasado a este menú historial. Entonces, aquí están estas rutas. Entonces, en este menú historial, ¿qué es lo que yo puedo hacer con las hojas de ruta ya? Como les decía, puedo hacerle seguimiento a mi hoja de ruta. Le doy clic en seguimiento y aquí puedo ver en dónde se encuentra mi hoja de ruta. En este caso, me dice que Rolando lo ha enviado a Mario y Mario, ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha archivado. Hace un momento hemos archivado esta hoja de ruta, entonces significa que esta hoja de ruta ya ha concluido con su trámite, ¿no? Y aquí es donde me va a informar. Vamos a ver otra hoja de ruta que tengo aquí como ejemplo, donde tenga un recorrido largo. Vamos a ver esta hoja de ruta. Le doy en seguimiento. Entonces, así es como se va a ver una hoja de ruta que tiene varias derivaciones, ¿no? Que vaya a ir pasando por varias oficinas en su trámite. Entonces, aquí, como pueden ver, ha ido de esta persona a esta persona, ha ido nuevamente, esta persona lo ha derivado a esta persona y aparte lo ha agrupado con otra hoja de ruta, ¿no? Y aparte se han enviado de esta hoja de ruta una copia, dos, tres copias, ¿no? Y también puedo ir viendo de las copias cómo ha ido pasando las copias, ¿no? Por las distintas unidades, por las distintas personas. Y aparte, por si acaso, esta ventana de seguimiento tiene mucha información, ¿no? Aquí podemos ver en qué fecha lo ha recibido, en qué fecha lo ha vuelto a enviar. Y puedo ver también que esta persona, cuánto tiempo ha tardado en procesar esta hoja de ruta. En este caso, esta persona, Rolando, ha tardado 24 días, 22 horas, 25 minutos. Y como tal vez se hayan enterado, o las personas que ya estaban anteriormente, hay un momento donde se hace el corte de la hoja de ruta, en donde van a tener que justificar a aquellas personas que hayan demorado demasiado tiempo con una hoja de ruta, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que esta persona ha tardado 24 días. Tal vez, una vez que haya un corte de la hoja de ruta, esta persona va a tener que justificar cuál ha sido la razón de demorar este trámite, ¿ya? Aquí también podemos ver que este ha demorado 248 días. Obviamente, este es un ejemplo, ¿no? No creo que haya ese caso, ¿ya? Lo mismo de las copias, puedo ver si ha sido agrupado con alguna hoja de ruta, puedo ver cuánto tiempo ha tardado la persona y finalmente en dónde está, ¿no? La hoja de ruta. O si ha sido agrupado esta hoja de ruta con otra hoja de ruta, también le puedo dar clic y puedo ver la hoja de ruta con el que ha sido agrupado esta hoja de ruta, ¿no? Esta parte de seguimiento es una información completa, ¿no? De todo el estado de la hoja de ruta. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a seguimiento. Nos vamos a ir a la parte de pendientes para explicar la parte de agrupación, ¿no? Porque hay casos en donde se presentan que nos llegan dos hojas de rutas que están relacionados, o sea, que pertenecen, podríamos decir, al mismo tema, ¿no? Entonces, tenemos la opción de agrupar. Y para agrupar, si le damos en agrupar, nos va a decir que seleccionemos mínimamente dos hojas de ruta, ¿no? Entonces, de esta parte en la pendientes, vamos a ir seleccionando todas las hojas de ruta que necesitamos agrupar. Yo voy a suponer que todas estas hojas de ruta 1, 2, 3, 4, 5 están relacionados y sí o sí necesito agruparlos, ¿no? Entonces los selecciono y finalmente le doy en agrupar. Entonces en acá me va a desplegar esta ventana del cual yo tengo que seleccionar cuál va a ser la hoja de ruta principal, o sea, la que va a agrupar a las demás, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar que sea la hoja de ruta 60, la que se va a mantener, que va a tener agrupada a las demás. Entonces le doy en agrupar. Entonces de esta manera ya se ha agrupado varias hojas de ruta en una sola, ¿no? Porque tenían el mismo carácter o la misma referencia, se podría decir, ¿no?
Entonces, el sistema nos va a generar esta carátula de agrupación que la tenemos que imprimir y adjuntar a la nueva hoja, a la hoja de ruta que se va a enviar, ¿no? Ya agrupada. Entonces, aquí está todo el detalle de todas las hojas de ruta que han sido agrupadas con esta hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta que se va a mantener es la 60, aquí nos muestra en esta parte, y esta hoja de ruta está agrupando a la hoja de ruta 39, 64, 63 y 63, ¿no? Entonces, esta hoja la tenemos que imprimir. En el caso de que por accidente la cerremos, ya tenemos la opción de nuevamente descargar eso, ¿no? Hoja de ruta agrupado, ese reporte de agrupación. Esa es la nueva funcionalidad que se ha aumentado, ¿no? Porque habían quejas de que una vez cerrado ya no se podía imprimir esta hoja. Entonces, ya se puede imprimir. Una vez agrupado, también teníamos el problema de que a veces nos equivocábamos, ¿no? Agrupábamos dos hojas de ruta que no deberían estar agrupadas. Entonces, tenemos la opción de desagrupar en este sistema, ¿no? Entonces, por si acaso la desagrupación lo va a desagrupar todo, ¿no? No hay esa opción de solamente esta hoja de ruta quiero agrupar o desagrupar, ¿no? Todo, la desagrupación es en general, o sea, las 5 hojas de rutas que han sido agrupadas se van a desagrupar todas, ¿no? Le doy en desagrupar. Entonces, aquí me muestra todas las hojas de ruta que se van a desagrupar. Le doy en desagrupar todo. Miren, está la 39, la 64. Entonces, con eso ya tenemos esa opción de desagrupar, ¿no? En el caso de que nos hayamos equivocado en la agrupación. Entonces, tenemos ya esas facilidades. ¿Ya? ¿Qué otras opciones? Historial ya lo hemos visto, documentos también. Vámonos a la última parte, que sería la parte de archivados. En esta parte de archivados vamos a poder ver todas las hojas de ruta que nosotros hayamos archivado previamente, ¿no? Una vez en pendientes, hace rato hemos archivado, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver nuestras hojas de ruta archivadas, ¿no? Aquí le damos clic en abrir. Entonces, aquí podemos ver nuestras hojas de ruta archivadas. ¿Qué opciones tenemos en esta ventana? Tenemos la opción de desarchivar, ¿no? ¿Qué tal si hemos archivado, pero no tenía que archivarse, tenía que seguir el trámite a otra oficina? Entonces nos vamos a ir a archivados y desde aquí vamos a buscar nuestra hoja de ruta. Obviamente vamos a seleccionar la carpeta en donde hemos archivado este documento y vamos a, una vez dentro de la carpeta, vamos a buscar nuestra hoja de ruta y tenemos la opción de desarchivar, ¿no? En este caso estoy desarchivando la hoja de ruta 15. Le voy a decir, sí, deseo desarchivar esta hoja de ruta, ¿no? Una vez desarchivado esa hoja de ruta, ¿dónde se va a ir? Se va a ir nuevamente a nuestros pendientes, ¿no? Se va a ir nuevamente a nuestros pendientes. Vamos a ir a pendientes. Y aquí es donde vamos a encontrar nuestra hoja de ruta, ¿no? Esta búsqueda, por si acaso, vamos a buscarla desde acá. Esta búsqueda sirve para cualquier columna, ¿no? Podemos buscar por número de hoja de ruta, por remitente, por CITE, por todas esas opciones. Voy a buscar por número de hoja de ruta, el 015. Entonces aquí está, ¿no? Aquí está nuestra hoja de ruta que hemos desarchivado, ¿no? Entonces ya puedo volver a derivar esta hoja de ruta que no tenía que ser archivada, ¿no? Tenía que continuar con su trámite, entonces lo derivo, ¿no? Entonces lo derivamos. Continúo. Bueno, esas serían todas las opciones que nos permite realizar, ¿no? Este sistema de correspondencia. Ahora voy a recibir sus preguntas. Si es que tuvieran alguna duda, me la pueden realizar en este momento, ¿no?
Bien, ¿tienen dudas y preguntas hasta este punto? Hasta este punto habríamos concluido, ¿no? Con la presente presentación, la explicación del sistema de correspondencia, ¿no? Ya hemos revisado por todos los menús. Y la última opción simplemente es imprimir el reverso, ¿no? Para poder, si es que la hoja de ruta tiene varias derivaciones, entonces imprimimos el reverso para continuar, ¿no? Con el trámite. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, el caso que estamos viendo últimamente en pendientes, para hacer la búsqueda, digamos que no me acuerdo el número de la hoja de ruta, pero sí me acuerdo la temática, digamos, ¿no? Sí. Anoto el término, directamente lo anoto el término, pero no me obedece, no sale, digamos, nada. ¿Cómo es que se puede ir a esa búsqueda? En sí, esta búsqueda que tenemos en todos los menús, en este caso, se puede realizar por cualquiera de estas columnas, ¿no? Un ejemplo, la primera columna contiene el número de hoja de ruta, entonces puedo hacer la búsqueda por el número de hoja de ruta, o simplemente puedo filtrar todas las hojas de ruta que sean internas, o todas las hojas de ruta que sean oficiales, o por la referencia, ¿no? O por el sitio. En este caso vamos a hacer la prueba, vamos a ver, yo voy a filtrar la hoja de ruta que tenga esta referencia. Entonces, simplemente pongo eso en la búsqueda y como puede ver, automáticamente se me filtra eso, ¿no? O si no, os puedo decir, solamente quiero que me filtren las hojas de ruta externas. Entonces, aquí yo pongo externa, ¿no? Entonces, solo me muestra las hojas de ruta externas. O puedo poner interna. Entonces, aquí me muestra todas las hojas de ruta internas, ¿no? Aquí está interna, interna, interna. Todas son internas, ¿no? La única externa que había no aparece. Entonces, aquí, como les decía, esta es una búsqueda, este campo de búsqueda que tenemos es universal. O si nos lo podemos poner por remitente, ¿no? Puedo decir que el remitente sea Rolando, ¿no? Entonces, aquí el remitente es Rolando, 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 Rolando. Entonces, solamente del remitente es Rolando. Entonces, esta búsqueda es general. ¿Alguna otra duda, pregunta? Inge, disculpe una consultita. Las carpetas de archivo tienen un determinado nombre. ¿Esos nombres podemos volver a cambiar? En este caso, el sistema no permite, no tiene esa opción de editar los nombres. Entonces, con el primer nombre que hemos creado, con ese nombre directamente se queda. Exacto. No tenemos la opción de editar los nombres de las carpetas ya creadas. Y ya, gracias, Inge. Y otra consultita más. Cuando, digamos, hemos agrupado varias hojas de ruta y digamos, por un descuido nos olvidamos imprimir la carátula de agrupación, y hay la posibilidad que después, digamos, pasado unos minutos o una hora, podamos volver a imprimir esa carátula de agrupación. Sí, precisamente tenemos esa opción. Vamos a ir en este momento a hacer el ejemplo. Nos vamos nuevamente a pendientes. Yo voy a agrupar estas dos hojas de ruta. Vamos a dar en agrupar. Voy a seleccionar esta como principal. Lo agrupo. Entonces, como habíamos mencionado, el sistema me genera la carátula de agrupación, ¿no? Entonces, es esta la que tenemos que imprimir y adjuntarlo a la hoja de ruta que se va a enviar, ¿no? Aquí nos muestra la hoja de ruta que es principal, el número de hoja de ruta, y aquí está la hoja de ruta con el cual está agrupada, ¿no?
Entonces, por accidente, supongamos que no lo he impreso, lo he cerrado. Entonces, me voy a la hoja de ruta que es principal, que es esta, la 60. Y acá al final donde dice acción, ya se me habilita. Solamente en los agrupados se habilita estos dos botones, ¿no? En las otras hojas de ruta, como pueden ver, no está habilitado porque no tienen agrupaciones. Entonces, en la hoja de ruta principal se nos habilita estos dos botones donde está hoja de ruta agrupación y desarrollo. Entonces, de la opción hoja de ruta agrupación, puedo volver a imprimir mi carátula de agrupación, ¿no? Ya tengo esa opción. Ah, muchas gracias, Inge. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, revisemos el chat por si acaso. Sí, una consulta, ingeniero. Dígame. ¿Cuánto es más o menos lo que puedes soportar al enviar un archivo, digamos, en las hojas de ruta y demás? Vemos que podemos adjuntar, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso? Porque tuve el problema de que, bueno, anteriormente yo he adjuntado, creo, unos 30 megas, si no me equivoco, y al quererle enviar ya toda la hoja de ruta me salía error. Entonces, al parecer no soporta mucho. Cuando lo rebajé ya todas las imágenes y demás, que llegaban creo a los 8 megas o 5, recién se pudo enviar. Sí, actualmente, si mal no recuerdo, está configurado para 5 megas, ¿no? Eso también porque no contamos, ¿no?, con mucho almacenamiento en el servidor. Entonces, pero se va a ver para la forma de aumentar, ¿no?, esto, para que se puedan subir archivos, ¿no? De todas formas, esto de adjuntar, digamos, en la parte de, vámonos a ver la nueva hoja de ruta, en esta parte donde dice archivos adjuntos de examinar, y se nos abre, ¿no?, del cual podemos seleccionar todos los archivos que puede ser imágenes, PDFs, archivos Excel, igual archivos Office, ¿no? Entonces, aquí es donde se cargan, ¿no? Entonces, como les decía, si es un archivo muy grande, sí, como el compañero explica, les va a dar error, no está habilitado para mayores a 5 megas, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a tener ese inconveniente. Como les decía, por espacio del servidor, también se ha hecho esa configuración en el sistema. De todas formas, esta parte de archivos adjuntos no es, ¿cómo se podría decir? No es requisito, ¿no? Tener necesariamente los respaldos digitales acá, ¿no? Es suficiente con sí o sí tener, sí, pero la nota o informe o nota interna, nota externa en acá, ¿no? En la parte de documentos, ese sí es necesario. Esta es la que generamos desde la parte de documentos, ¿no? El archivo Word, la plantilla que se descarga, la que llenamos el contenido y lo subimos, ese sí es requisito, ¿no? Para que una hoja de ruta tenga sitio. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no Hola, Inge. dígame. Hola, Inge, buenas tardes. Buenas Para aquellos tardes. que no tienen, digamos, el usuario, ¿cómo hay que hacer, digamos, para que le habiliten el CADI? Tienen que pasar por la dirección de informática y nosotros se lo creamos el usuario. En ese momento le entregamos su usuario y contraseña para que puedan acceder al sistema. Por ejemplo, digamos, de que si la oficina, digamos, no es allá, digamos, en La Paz, digamos, en otro departamento, ¿no?
en mi caso mío, digamos, es acá en el Beni, ¿cómo debo hacer, digamos, para personarme, digamos, a La Paz, ¿no? O hacer una nota, digamos. Cierto. Bueno, como habíamos trabajado con, en este caso, con algunas brigadas que nos enviaban por WhatsApp sus datos y nosotros le enviábamos su usuario y contraseña, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el sistema tiene que ir a la par, ¿no? Tanto digital, o sea, mediante el sistema enviamos, también tiene que tener la parte física, ¿no? La hoja de ruta que vaya a generar de Pando la tiene que hacer llegar, ¿no? Acá a La Paz. Ay. Solo que los requisitos, ¿cuáles son, mi disculpa? Nos envían su nombre completo, la oficina a la que pertenecen, su cargo, si es ítem o contrato. Con Para esos datos entrarte. nosotros los registramos en el sistema. Vale. Gracias. Bien, si no hubiera más consultas, con eso habíamos concluido, ¿no? la, en la capacitación del sistema de correspondencia.